La idea es la siguiente. Nosotros la otra vez trabajamos sobre, se los voy a volver a compartir porque yo lo amplié, el Padlet. Dicho sea de paso, me dijeron en la otra comisión que la dificultad en el acceso del Padlet era que ponían el código y que no les aparecía nada. No sé si alguno intentó. Pero lo que probé yo fue más A mí me sencillo. pasó. Sí, directamente entren al nombre del Padlet. Yo les dejé ahí el link directo, sin código. Y sin código entran bien, porque lo probé por fuera, digamos, como si fuera alguien externo, y entré. Así que si pueden probarlo, directamente Padlet, María Valeria To, y deberían entrar a mi Padlet, y ahí tenemos este, y teníamos el otro que no lo pudimos como completar, pero si podemos entrar, ya lo vamos a poder tomar, ¿sí? Bien, arrancamos entonces. Este Padlet que habíamos comenzado la vez pasada, lo que hice fue, ¿qué hicimos la vez pasada? Dijimos que la escuela era producto de la modernidad, ¿sí? Que era una construcción histórica, era un producto histórico, y que al ser una construcción histórica se había convertido en la forma hegemónica porque se hacía cargo de la definición moderna de educar, ¿sí? ¿Qué significaba hacerse cargo de la definición moderna de educar? Tenía que ver con lo que en el pensamiento de la modernidad era importante de ser transmitido a las nuevas generaciones. ¿Qué era educación para la modernidad? Era esa acción que ejercen los adultos sobre los niños. Ahí ya dejaban en claro cuál era el rol del adulto y cuál era el rol del niño. Para llegar a ese rol del adulto y a ese rol del niño hubo siglos de construcción histórica. A ver, cuando digo siglos de construcción histórica me refiero a que, por ejemplo, niño en el siglo XIII no existía como lo pensamos nosotros, con características propias. Niño en el siglo XIV, XV, digo bien, se refería a un adulto pequeño, que tenía las mismas características que un adulto, pero chiquitito. No había una referencia teórica de un niño con características propias. Esto seguramente lo van a trabajar también en sujetos en la construcción histórica. Lo que a mí me interesa en este caso es ver cómo se fue construyendo esta idea y que termina de delinearse en esta definición moderna de educar, que va a ser la que está detrás de la construcción de la escuela. ¿Bien? Lo mismo va a suceder con este rol del adulto. ¿Por qué el rol del adulto se va a ubicar como el único capaz de llevar adelante la transmisión? Porque en la modernidad lo importante era destacar el lugar de la razón. Pasamos de una visión teocéntrica, ¿sí? Que Dios estaba en el centro de las explicaciones, a una visión antropocéntrica, es decir, el hombre va a ser el que explica lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene razón, tiene capacidad de pensamiento. Esto es lo que la modernidad va a instalar como eje central y va a querer transmitir a las nuevas generaciones. Ahora, ¿quién tiene esa razón? El adulto. El niño no tiene razón, entonces hay que educarlo para que alcance el desarrollo de esa razón. Este va a ser el leitmotiv por el cual la escuela se va a ir constituyendo y ubicando roles, ¿sí? ¿Qué decíamos la otra vez cuando hablábamos de las características de la escuela? Había una figura de un rol docente que tenía autoridad, que era el portador del saber indiscutido, lo tuviese o no lo tuviese, pero era indiscutido, ¿sí? Frente a un niño que no sabe, que no tiene, que no hace y que no puede hacer, que es sumamente pasivo y solo recepciona. Fíjense que entre la definición
moderna de educación entre la acción ejercida de los adultos a los niños, el correlato en la escuela es un adulto portador del saber frente a un niño que no lo tiene. ¿Bien? Esto es lo que yo quiero que ustedes vean de por qué la escuela triunfa, porque se hace cargo de la definición moderna de educar. Este va a ser uno de los ejemplos, ¿sí? Después vamos a ir como encontrando muchos más. ¿Bien? Hasta acá habíamos llegado, creo que, a presentar estas cuestiones la vez pasada con cada una de los 17 puntos que destaca Pineau en su texto. ¿Bien? Si se fijan acá, yo encontré en la primera parte del muro, digamos, en donde está en la escuela es producto de la modernidad, encontré justo una no sé cómo se explica, una animación, perdón, una animación que va como guiando el texto de Pineau, y me parecía oportuno, si lo podemos ir pausando y compartiendo, porque nos estructura como el análisis del texto de Pablo Pineau. Ahí. ¿Ustedes lo ven? Todavía no arrancó igual. Oh, si no pruebe, así, ahí arrancó. ¿Se ve, no? Ahora sí, profe. Sí, profe. ahí se ve. Bien, a ver si podemos... La escuela como máquina de educar, así se llama el texto, ¿sí? Es de Pineau, Dussel y Caruso. El texto que nosotros estamos analizando es de Pablo Pineau. ¿Por qué triunfó la escuela? Se pregunta. La escuela fue la que se hizo cargo de la definición moderna de educación, y esto es lo que nosotros estuvimos trabajando. ¿Qué es una escuela? Y esto es las 17 características que me interesa que lo pensemos como está planteado acá. Hace referencia a las 17 piezas que se fueron ensamblando para generar la escuela. Por eso se decía que la escuela era como una máquina, porque necesita de todas esas piezas que trabajamos la vez pasada para poder funcionar. ¿Bien? De ahí sale la idea de máquina, como un engranaje. Bien. La escolarización es una empresa moderna. ¿Qué era la escolarización? Todo lo que se sucede dentro de la institución escuela. A ver, dice, la escuela puede considerarse el punto cúlmine de la educación entendida como empresa moderna, en tanto proceso sobre el que se apoya su naturalización. ¿Qué es el proceso de naturalización? Cuando hablamos de naturalización, hablamos de cómo una institución como la escuela, que es producto de un momento histórico, se presenta como si no hubiese otra posibilidad, como si fuera natural que la institución escolar existió siempre y en todo lugar. Y sabemos nosotros, y estamos compartiendo, que esto no es así, que hubo una fecha de nacimiento de esta escuela. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llevó adelante este proceso de naturalización y se presenta la escuela como si existiera siempre y en todo momento? Porque así se pretendió y así se buscó, porque se homologaba proceso educativo y escuela. Porque si no pasabas por la escuela, no eras educado. Bien, se van como tapando las raíces históricas del proceso de construcción. Esto se llama proceso de naturalización. Presentar algo como si hubiese estado siempre. Profe, Escucho.
Escucho como un murmullo. Hay alguien que Ahí. tiene el micrófono prendido. Sí, Gino me parece que ya le escribí, pero no lee. Esperen porque me parece que yo los puedo silenciar a Dale todos. cada uno. Medio que los No, puedo... creo que era. Sí, yo estoy en silencio acá, ¿eh? Sí, el colito tenía abierto. Ahí está. Ah, disculpa, Gino, pensé que eras vos. No. Ah. Ahí está. Bien, sigamos. La educación entonces es la piedra de toque, dice... Uy, se nos fue, pasó muy rápido. Ay, espere. Buah, ¿en serio? Acá, quiero frenarlo acá. Bien, la educación es la piedra de toque del desarrollo humano, a lo que Foucault, que es un pensador que vamos a trabajar mucho, y sobre todo ustedes van a trabajar mucho en los años que vienen, que analizó las cuestiones que tienen que ver con el disciplinamiento, ni más ni menos, y las cuestiones de poder. Llamó gubernamentabilidad. Había que hacer que ese sujeto hiciera lo que necesitábamos que hiciera, y para lo cual necesitábamos encuadrarlo dentro de determinadas reglas y normas que lo hicieran gubernamentable. ¿Está bien? Esto lo vamos a ir tratando de profundizar, ustedes lo tienen igual en el texto de Pinot, pero vamos a seguir trabajando sobre este punto. El ilustrado del siglo XVIII, ni más ni menos que el pensamiento de la modernidad. La escuela comprende a la educación como la que lleva el cambio social, o sea que si no transitas por la escuela y no recibís educación, no progresa esa sociedad. Reafirma la idea de la infancia, la construye incluso el concepto de infancia como periodo etario al cual debemos educar. Y aparece la figura del burgués del siglo XIX. Insisto con entender que estamos en la época de la modernidad, pensamiento ilustrado, por un lado. Aparece la burguesía como clase social emergente, fuertemente relacionada con la instalación y la construcción de un nuevo modo de producción que va a ser el capitalista, en donde la burguesía se va a instalar como aquella que tiene capital, ¿sí? Y va a imponer, de hecho, muchas de sus concepciones y las va a instalar como verdades absolutas. Por supuesto, frente a la burguesía tenemos otra clase social, que es la que no tiene capital y solo vende su fuerza de trabajo. Se procesó el pensamiento educativo sobre la base de 3 discursos: el liberalismo, el positivismo y el aula tradicional. Todo esto lo vamos a retomar. Este es el recorrido que hace el texto de Pinot y por eso me interesaba que lo pudiésemos como visualizar así. Se habla hoy de crisis de la educación y lo que tenemos que ver y lo que se plantea básicamente el texto de Pinot es porque hoy hablamos de crisis y cómo lo relacionamos con todo este proceso de entender a la escuela como producto de la modernidad. Bien, habiendo hecho este recorrido que nos ubica donde nosotros habíamos dejado, me interesaba y era importante que nosotros pudiésemos trabajar algunas ideas que acabamos de ver. Primero, esta filmina, la segunda, digamos, se hizo cargo de la definición, ya la vimos. Seguimos en la tercera columna, ¿sí? La educación es la piedra de toque del desarrollo humano. Esto va a ser clave del pensamiento ilustrado del siglo XVIII y del pensamiento de la modernidad, claramente instalado en el siglo XIX. La educación lleva al desarrollo. Bien, la educación es desarrollo. La educación hace al hombre perfecto, ¿sí?
desarrolla la perfección del ser humano. No se debe educar, fíjense, dice, no se debe educar a los niños conforme el presente, sino conforme a un estado mejor en el futuro. Entonces, instala la idea de que la educación lleva al desarrollo del hombre. No se puede desarrollar sin educación. Desarrolla la perfección del hombre. Y además, no es para hoy, es para mañana. Instala la idea de un progreso a futuro a través de la educación. Si vos te educás, vas a poder ascender socialmente. Esto también la escuela lo va a tomar y se va a hacer carne, ¿sí? ¿Cómo es que el correlato escolar lo toma? Lo toma porque si vos no estabas dentro de la escuela, no eras una persona educada y como tal tampoco ibas a ascender socialmente. ¿Se acuerdan de esa frase, mi hijo el doctor? Como representando esa idea de yo no fui educada porque no pasé por la escuela, pero mi hijo sí fue y ahora es doctor, ¿sí? Esta idea se instaló con mucha fuerza y hasta les diría que hasta hace unos 20 años se seguía escuchando y hasta hoy se podría decir que se escuchan algunas referencias a estas ideas de educación. Educación, desarrollo de la perfección del hombre, educación que me lleva a un progreso en el futuro en donde tengo ascenso social. Por otro lado, instala la idea de que la educación sola no alcanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturalidad, en su necesidad, tiene características que lo hacen ser libre y hacer lo que le plazca, por decirlo de alguna manera, desde el pensamiento naturalista, y eso no sirve en un encuadre social, para lo cual, dice el pensamiento moderno, es necesario disciplinarlo. Y si necesitamos disciplinarlo, necesitamos decirle qué cosas están bien y qué cosas no están bien. Lo encuadramos dentro de lo que en ese momento se va a instalar como normal. ¿Vieron la típica, si hay alumnos normales y está el otro? Ese otro estaba por fuera, ¿sí? Esa manera de disciplinar, de encuadrar, hacía que aquel que transitara dentro de la norma iba a estar siendo educado y por ende iba a llegar a un progreso indefinido. Bien, todo este pensamiento moderno la escuela lo va a ir reproduciendo en su interior y va a ir formando sujetos adecuados a este pensamiento. ¿Bien? A ver si tenemos uno más por acá. Entonces, educación la necesitamos junto con la disciplina. Pero no baja. No quiere bajar. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Intenso. Sí, profe, bien, bien. Bien, Uf, vamos bien. sí, bien. Vamos. A ver si puedo que no me baja. Ahí está. No por nada, pero no estoy entendiendo mucho. No estamos entendiendo. A ver, por lo que estamos tratando de relacionar es, la escuela es producto de la modernidad. Entonces, ¿qué decía el pensamiento de la modernidad que después la escuela tomó y se hizo cargo de ello? Con respecto a qué entendía el pensamiento moderno de la educación, va a instalar la idea de que educar significa desarrollar a la perfección del hombre, o sea, desarrollar su razón, ¿sí? Por otro lado, va a instalar la idea de que educación lleva a un progreso, a un futuro que mañana va a ser siempre mejor si vos te educás. Esta idea es moderna, es de la modernidad, ¿sí? Es pensar que si vos te educás, mañana vas a estar mejor. ¿Esto por qué decimos que la escuela lo reproduce? Porque trabaja y transmite
que si vos no pasás por la escuela, no sos educado y por ende tampoco vas a ascender socialmente. ¿Qué era lo que pretendían? Que vos vayas a la escuela. Y realmente eso lo lograron y mucho. La escuela cumple con este mandato. Y realmente el 95% de la población transita por la escuela. ¿Bien? Ahora, así como se quería transmitir esa idea, también se entiende, según el pensamiento moderno, que tengo que darle reglas y normas a ese sujeto, ¿sí? Porque si lo dejo a su libre pensamiento, va a hacer lo que le plazca. Y no necesitamos personas, decía el pensamiento moderno, que hagan lo que le plazca, necesitamos personas que convivan con un otro. Entonces, disciplino, regulo, domino. ¿Y qué van a decir básicamente? Que la idea es que la escuela, fíjense que acá arriba, dice, se envía a los niños a la escuela, no ya con la intención de que aprendan algo, sino con la de habituarles a permanecer tranquilos y a ordenar puntualmente lo que se les ordena, para que más adelante no se dejen dominar por sus caprichos. No se dejen dominar por sus caprichos es, no hagan lo que les plazca. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos en la escuela? Uno de los correlatos que encontramos en la escuela para que esto se lleve adelante es el uso y la disposición de los bancos, ¿sí? Si ven la imagen que está acompañando la filmina de la de arriba, ¿no? La última del muro, están todos ordenados, bien sentados, manos arriba, los pies sobre el banco, separados, con pasillos para que puedan ser observados. Y donde marcamos la diferencia, donde los niños están uno detrás del otro y un docente adelante. Todas estas cuestiones hacen a un control que necesitaba hacer para que dominen sus deseos, para que no se rijan por ellos, sino que se rijan según las reglas de lo que van a establecer como normalidad. Fíjense que referido a esta gran máquina que se pone en marcha, a la que vamos a llamar escuela, la representan con esta filmina, que es fuerte, ¿sí? Y que nos demuestra que esta fábrica que se puso en marcha, esta máquina, en donde entran los niños, ¿sí? Se los llena de algunas cuestiones que es necesario que tengan, se descartan las diferencias, todos van a salir pensando iguales, si se fijan, entran distintos, salen iguales, porque la intención era formar sujetos con una determinada manera de ver las cosas. Esto es lo que buscaba el pensamiento de la modernidad. Buscaba constituir sujetos que pensaran con la manera de pensar moderna, con la idea de que el adulto es el que tiene la razón, con un niño que no sabe que tiene que ser pasivo. Esto era lo que se quería transmitir, ¿sí? ¿Vamos ahí? ¿Entendimos un poquito más? ¿O mazo? Sí, profe, una pregunta. Dale. Con ese tema, ¿también se le inculcaba, qué sé yo, alguna ideología a los adultos o a esos niños? Claramente. Y ahora, perfecto lo que vos decís, porque esto que decía antes, y lo volvimos a escribir acá en el muro, el pensamiento educativo moderno tenía tres grandes corrientes: el liberalismo, el positivismo y la enseñanza tradicional. No era o sea, no es que en la escuela no había ciertas intencionalidades, muy por el contrario, había que formar un sujeto que pensara lo que se quería que se pensara. Ahora, pensemos qué quería que se pensara. Fíjense que en el video que vimos al principio decía pensamiento ilustrado y un burgués que estaba en el centro de la escena.
¿Qué va a querer el burgués? Que el capitalismo funcione, ¿sí? ¿Qué iba a necesitar? Sujetos libres. El pensamiento del liberalismo es una doctrina política económica que lo que hace es sostener y promover la existencia de sujetos libres. Todos somos libres, ya no hablamos de señores feudales, no hablamos de reyes, hablamos de seres libres que tienen derechos, derechos individuales, derechos a pensar, derecho a tener su propia religión, derecho a tener su propia propiedad. ¿Sí? Pero así como tengo derecho a tener mi propiedad, tengo derecho a moverme libremente, a comprar y vender. Ahora, básicamente el capitalismo implica que hay uno que tiene mucho capital y hay otro que no tiene. Y estas son las reglas del capitalismo, ¿sí? O sea que este liberalismo va a estar sustentando la idea de formación de un sujeto libre, que claramente tiene su correlato también en la Constitución de Derechos, ¿sí? Hay un sujeto con derechos, pero son derechos que ayudan también a la constitución de una sociedad capitalista, donde hay una burguesía que va siendo cada vez más acaudalada. También vamos a tener el positivismo. No sé si recuerdan algunas, tanto el liberalismo como positivismo, si en algún momento lo vieron, pero hay que ver si lo recordamos, y si podemos como tomar algunas de sus referencias más importantes. Del liberalismo es esto que yo les estoy contando, así como brevemente. Y el positivismo va a estar con una posición respecto de la ciencia que ha calado muy hondo, ¿sí? Y que de hecho fue sumamente criticada. Lo que les propongo es lo siguiente. En el texto de Pineau ustedes tienen tanto la descripción del positivismo como la descripción del liberalismo. Son temáticas fuertes de ser abordadas porque conceptualmente implican necesito mucho dato, ¿sí? Ustedes acá en el muro, ojalá que puedan entrar, lo tienen, ¿sí? Y si no, lo tienen también en el texto de Pineau. La idea es que lo vuelvan a mirar, si lo miraron, o mírenlo si no lo han podido leer, y el encuentro que viene nosotros retomamos estas tres corrientes, y está buenísimo lo que dijo Leonel con respecto a, por supuesto, la escuela transmitió una ideología, transmitió una manera de pensar y quería constituir a un sujeto con una determinada manera de pensar. Y en la filmina de la máquina de educar, fíjate que las diferencias son dejadas de lado y salimos todos iguales pensando lo mismo. Esta escuela homogénea que se puso en marcha tenía unas intencionalidades. Claramente pensar distinto no estaba bueno para esa mirada, ¿bien? Había que ocultar las diferencias, pero ocultar las diferencias implicaba aceptar solo una manera de pensar, que era la que se estaba imponiendo. Les propongo entonces que volvamos que vuelvan a leer sobre eso, se pongan al día con la lectura, lean el capítulo 1 de Mariano Narodowski, perdón, el capítulo 1 de Infancia y Poder, y vamos avanzando ya en cómo se fue constituyendo esa infancia. Retomamos entonces liberalismo y positivismo, y nos vamos ya de lleno a Infancia y Poder, que es la constitución del campo pedagógico moderno. Esta semana entonces pónganse a tono con la lectura, les propongo. Seguimos teniendo el foro por si hay algún material que no se entienda o si hay algunas cosas de las que dijimos que no se terminan de delinear. Ojalá puedan entrar en el Padlet, así tienen esta información también. Igual la tienen en el video que ahora vamos a subir. Y bueno, la idea es que vamos a trabajar con varios profes, así que van a saber de las propuestas. ¿Sí? Porque nos queda menos de un minuto, yo les pongo así.
No sea cosa de que nos vayamos sin saludar. Y cualquier cosa me dicen o se comunican. ¿Sí? Listo, profe. Muy Gracias, bien. profe. profe, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, profe.